como que pareciera ser de que no te metas en ese tema porque es personal. O sea, no le digas a alguien que haga ejercicio, no le digas a alguien que vaya al psicólogo, ¿no? Mándalos con RH, con el psicólogo de la empresa. O sea, yo creo que hay un momento, claro, puede haber o sea, siempre va a haber el riesgo de que alguien se lo diga, no te metas en mi vida personal, las nuevas generaciones, etcétera. Pero el costo de no intentarlo es más alto. Es difícil tener un equipo de alto desempeño que no tiene en su líder un líder que está sano mentalmente, físicamente, financieramente, emocionalmente. O sea, el autocuidado del líder, sí, la gente, yo creo que es muy claro cuando un líder está sano, es clave. Rodéate de líderes chingones. Sí, claro. Que desafíen y que humildemente genera la confianza para que te compartan cosas que no vas a encontrar en Google ni en ningún lado, ¿no? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 10ª temporada, temporada de tercer aniversario. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y bueno, pues ya arrancando nuestra 10ª temporada, episodio 122, y ahora sí completos, porque ya Héctor está de regreso por acá. Y con un gran invitado, obviamente. Así es. Muy buenas noches y muy contentos. La verdad es que el día de hoy traemos un tema bien interesante. Cuando andábamos preparando la sesión del día de hoy, ahí entre Juan y yo empezamos a rebotar un poco este tema del club de liderazgo. Y ya que teníamos un par de insights que nos compartía Diego, la verdad es que está bien interesante el poder definir el liderazgo desde diferentes puntos de vista, cómo se forma, si es, si uno ya nace, o sea, hay como varias cosas y paradigmas que creo que a todos nosotros nos llegan a pasar por la mente, pero sin duda, pues el día de hoy vamos a tener una charla extraordinaria donde el buen Diego, que además tiene una trayectoria impresionante y acompaña a bastantes empresas en procesos de desarrollo, la verdad es que hay muy buena tela de dónde cortar. ¿Por qué no nos presentas a Diego, mi querido Juan? Claro que sí, con mucho gusto. Primero que nada, buenas noches, Diego, y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, encantado de estar aquí, gracias. Oigan, y bueno, pues para los encantados nosotros que estés acá con nosotros, y para los que no, por los pocos seguramente que no conocen a Diego, pues tiene Es un currículum famoso. muy, sí, es famoso, es famoso. Bueno, Diego tiene, como decía, un currículum muy interesante, porque pues él empezó en CEMEX como fundador de CEMEX University, y fue creador de la tecnología Time Ownership. Adicional, Diego es el CEO de Dare to Learn, que es una empresa la cual posicionó como un hub de aprendizaje ágil más importante de Latinoamérica. Además, Diego ha trabajado en otras compañías y ha colaborado ya sea con compañías o clientes como Carrier, Cemex, Metalsa, Scandia, en Cemex como fundador incluso de Cemex University. Y Diego es creador y host de Dare to Learn Podcast, que es la primera en su tipo y el número 1 en Latinoamérica. Más de 200 invitados de talla internacional y han compartido con Diego pues diferentes aprendizajes. Adicional, pues Diego es TEDx Speaker, ¿no? Es LinkedIn Creator, expositor en recurrentes foros, y pues es un gusto tenerlo acá con nosotros, porque pues como pueden ver, Diego, además de todo, es un apasionado de liderazgo. Bienvenido, Diego, y gracias por la oportunidad de estar acá con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes, felicidades por tantos episodios que han y gente que ha desfilado por Grow Together, está genial, ya, de verdad que se siente muy padre ya estar aquí, creo que han hecho un gran trabajo y pues, qué padre formar parte del grupo de Grow Together Guests. No, no, un gusto para nosotros, y pues ¿por qué no aprovechamos y empezamos a preguntar, mi Héctor? Estás en mute. ¿Estás en mute, Héctor? Empezaron acá los perritos a dar lata y pues le puse el mío. Bueno, la verdad es que muy contentos, Diego, de tenerte por acá. A mí ya he tenido la oportunidad de escuchar un par de charlas tuyas y me gusta mucho como el enfoque 360 que le pones al liderazgo cuando te refieres a eso. Entonces, pues de las primeras preguntas que me gustaría hacerte precisamente es eso. ¿Cuáles son las características principales de un líder? Sí, o sea, yo siempre lo que digo, alguna vez escuché, creo que era Seth Godin o James Altucher, ya no sé, de estos moguls, ¿no? De la industria
de liderazgo y el emprendimiento en Estados Unidos que decía, lo peor que puedes decir es que liderazgo es una habilidad. Que liderazgo, es más, ellos hablaban del emprendimiento, la habilidad de emprendimiento. Y la habilidad de emprendimiento son como 50 cosas, cabrón, ¿sí? Sí. Y creo que el liderazgo es parecido, o sea, son 50 cosas que además van cambiando con el tiempo, que además son situacionales. Yo creo que aunque creo que los creadores del liderazgo situacional no querían decir eso necesariamente, yo creo que sí es de que depende del sapo la pedrada, ¿no? Y yo creo que características, no hay un set que definan al liderazgo, o sea, sería un listado de más de 100 o quién sabe. Yo creo que más bien son, dependiendo de los tiempos, van cobrando más protagonismo unas cosas que otras, ¿no? O sea, pues ahorita en la pandemia o pospandemia, o inclusive afortunadamente previo a la pandemia había algunas cosas que ahí venían, y ahora se vuelven mucho más relevantes. Ahorita vemos a cuáles me refiero. Y haciendo, por ejemplo, hace un tiempo me topé un research que decía qué tipos de temas, por ejemplo, vulnerabilidad, grit, conscious leadership, palabras que utilizamos ustedes escriben muchísimo de eso, ustedes lo hacen genial también y vamos a coincidir, estoy seguro, con este tema de liderazgo consciente, compasión, etcétera, y agarraba las universidades más importantes de Estados Unidos y ponía sus MBAs en una línea del tiempo del 1980 al 2020 y de cómo ninguna de esas palabras que acabo de mencionar aparecían en los currículums de los MBAs y empiezan a aparecer de repente ya en 2001 una, 2004 otra, 2009 y ¡pum! De repente, ahora todas estas palabras que acabo de decir están en todos los MBAs de las Ivy Leagues y las mejores universidades. Por eso digo que, pues depende, y al rato desaparecerán y volverán a aparecer otras, ¿no? Entonces yo creo que es evolutivo. Ahorita, hoy por hoy, yo creo que en los últimos 3, 4 años, siempre tratando de averiguar o de estar pues al son y ton de lo que se va moviendo en las organizaciones y en el mundo. Yo sí creo que hay algunas cosas que innegablemente las mejores empresas, los mejores líderes quizá ya venían haciendo, pero hoy se vuelven famosas o se vuelven trendy. Y qué bueno, ¿no? Entonces yo creo que la primera sería el autoconocimiento y el autocuidado. O sea, ahorita que hablabas de 360, pues el autocuidado, también veía un research hace poco, creo que era de McKinsey, de la relación directamente proporcional entre un líder con un holísticamente well-being bien balanceado con los resultados que logra su equipo y el equipo de alto desempeño. O sea, bien difícil tener un equipo de alto desempeño que no tiene en su líder un líder que está sano mentalmente, físicamente, financieramente, emocionalmente. O sea, el autocuidado del líder, sí, la gente, yo creo que es muy claro cuando un líder está sano, es clave para tener energía y tener motivación para un equipo de alto desempeño. Entonces, autocuidado y autoconocimiento sería la primera, ¿no? Y la segunda, muy de la mano de esa, la segunda característica que yo creo que hoy cobra mucha relevancia es la compasión, que yo no sé ustedes también que les gusta este tema de liderazgo, si lo ven muy parecido. O sea, si tú ves liderazgo consciente, liderazgo compasivo y liderazgo de servicio, casi para mí es potato, casi, ¿no? O sea, estamos haciendo lo mismo, cuidar a las personas, ser de servicio a las personas, invertir la pirámide, involucrarte a un nivel personal. Eso de que no, es que es negocio, no es personal, al contrario, es personal, no nomás son negocios. Un líder que genera confianza, que se vulnerabiliza con su equipo, que se preocupa por una relación de un alto nivel emocional, se ha vuelto clave. Ya la pandemia lo dejó más claro que nunca, pero, o sea, tú ves, analizando a los grandes líderes de la historia, es gente muy preocupada por una relación personal con la gente. Sí. Y luego compasivo, porque esto ustedes también lo saben, no nomás es empatía de te entiendo y te conozco, es voy a hacer el extra mile, voy a salir out of my usual way para mejorar tu situación. Si no estoy mejorando tu situación, o sea, si no estoy quitándote, decía, para mejorar la situación de una persona es ayudarle a crecer, quitarle dolor, quitarle estrés y ayudarle a ser una mejor persona, no estoy siendo realmente compasivo, ¿no? O sea, estoy quedándome en lo mínimo que me toca o a una distancia, ¿no? De ser realmente compasivo o de servicio. Y la falsa dicotomía, que es la otra gran habilidad de un líder, creo yo, es la implacable. Es implacable con los resultados, es implacable con el equipo y el alto desempeño. Y durante mucho tiempo creo que no se hablaba de esto en los MBAs porque parecía que eran antagónicos. O sea, no puede ser
una buena persona y un buen líder, y además estar sobre la chuleta. Ujú. Es una falsa dicotomía, es un yin-yang que sí se puede y que tiene que hacerse, ¿no? O sea, mucho esto de la teoría de Radical Candor te dice eso, o sea, me interesas, pero te voy a traer en chinga, güey. O sea, porque me interesas te traigo en chinga y no al revés, ¿verdad? Te traigo en chinga y eso significa que no me interesas. O sea, si no me interesaras, sería indiferente hacia ti, ¿no? Y luego yo creo que algo que ahorita que sería la cuarta dimensión sería la agilidad. Y la agilidad tiene como dos, tres subhabilidades. Una es el aprendizaje, que ustedes saben que ese es el tema que más me apasiona o de los temas que más me apasiona. O sea, aprender constantemente de manera habitual, o sea, volver un hábito el aprendizaje. El pensamiento crítico, o sea, aprender a detenerse y entender que agilidad no siempre es ir más rápido, sino ir mejor, ¿no? Y también el reinventarse y la humildad intelectual de saber que aunque sepas mucho, nunca vas a acabar de saber, ¿no? Entonces, eh, eh, por decir algunas, ¿no? Yo creo que luego ya cuando nos clavamos podemos aquí aventar todo el baticinturón, pero estoy hablando de las 4 o 5 que Batman siempre saca, ¿no? Las 4 o 5 que el líder ahorita creo que necesita sí o sí, serían esas entre algunas que se me puedan estar pelando por ahí. Sí, pero creo que en el overall, generalmente este tema que acabas de poner sobre la mesa, de el ser astringente y súper exigente con los resultados, pero por el otro lado, este tema de la vulnerabilidad, la generación de confianza, la compasión, pues el día de hoy, más que en ningún otro momento de la historia, se ha vuelto preponderante que se lleven de la mano, ¿no? Ya en algún Claro. momento Kobe, por ejemplo, hablaba del paradigma de la persona integral y decía, oye, pues es que antes lo que rentabas de la gente eran los brazos y las piernas para que cargara cosas y para que pues, tuviera procesos digamos, de transformación de una serie de materias primas a un producto o de un servicio, eventualmente, Sí. ¿no? Sin embargo, en el momento en el que entra toda esta era del conocimiento y toda esta era de tecnología, ya no solamente son los brazos y las piernas, también es la inteligencia, pero la inteligencia ya sabemos que generalmente tiene potenciadores bien interesantes que se desprenden de hormonas que te ayudan a impulsar el talento Claro. desde la La ¿cómo se psicología, la llama? emoción, Desde la la mente. psicología, tal cual, o sea, y genera escenarios. Si tú generas ambientes donde las personas emocionalmente estén bien, estén tranquilas, inclusive hasta se provocan momentos de creatividad, de innovación, de pensamiento co-creador, por ejemplo, de trabajo en equipo, ahorita que nos hablabas de equipos de alto desempeño, y es súper enriquecedor que los líderes vayan cachando todo eso, porque ya no solamente es el palo y la zanahoria, como decía Kobe, ¿no? El día de hoy ya es decir, oye, desde la mente cómo reto intelectualmente a mis equipos, ¿no? Desde el corazón cómo hago que se apasionen, que se pongan la camiseta. Desde el cuerpo es cómo garantizo, y tú lo decías hace ratito, cómo les hago más fácil las cosas para que puedan descansar, alimentarse, hidratarse y conectar socialmente. Y en la Claro. parte ya de espíritu dices, oye, ¿y cómo conecto? Desde El el propósito. propósito, tal cual. Sí, sí, Entonces a sí. mí se me hace súper interesante que lo pone sobre la mesa porque sí me hace, y mira, Caro nos dice también, y la inteligencia emocional en el liderazgo hoy es básico. Y Que obviamente yo, es ser yo, yo lo veo consciente. dentro de ese concéntrico de bienestar, o sea, el well-being. Así Yo cuando le es. hablo al líder de que, mira, tu bienestar, hay 6, 7 cosas, o sea, y esto viene de Gallup y de distintos lados, ¿verdad? Pero está el bienestar comunitario, el bienestar social, el Ujú. bienestar de carrera, el bienestar emocional, el bienestar mental, el bienestar físico. Y dicen, oye, güey, todas esas, sí, todas esas, güey. O sea, no las tienes que traer todas a tope, pero sí las tienes que cuidar todas. Sí, Y a veces, de repente, dependiendo de la situación otra vez, tendrás que meterle más caña a un tema físico porque resulta que viene una etapa dura en la compañía, entonces más te vale que estés durmiendo bien. O sea, la ironía es que cuando vienen sí. etapas difíciles en la compañía, creemos que desvelarnos y partirnos la madre y que, o sea, güey, es cuando más importante es dormir bien, comer bien, o sea, y cuando tú entiendes eso como líder y lo vives, no hay manera de que le digas a tu equipo, cuídense y la madre, si tú estás valiendo queso, güey, o sea, Ujú, las personas no escuchan con los oídos, güey, escuchamos con los ojos, ¿no? O sea, ujú. ni madres. Entonces, ese role modeling de una persona sana, con energía, que se cuida, que prioriza su bienestar, va a hacer que la gente, de manera muy natural, priorice su propio bienestar
Y eso es contraintuitivo, pero es la mejor señal de la gente va a tener energía para dar el alto desempeño que estás esperando. Sí, completamente. Al final, creo que mientras más integral veas digamos, el liderazgo desde todas las características que lo componen, pues eventualmente puedes, me gusta mucho este ejemplo de tener una caja de herramientas con varias herramientas para poder pulir cuando haya que pulir, apretar cuando haya que apretar, ¿cómo se llama? Dar unos martillazos cuando haya que dar martillazo, porque de pronto si nomás traes el martillo, pues a todo que le ves cara de clavo, ¿no? Esa clásica. Claro. Ejemplo que ves. ¿Cómo ves, Juan? ¿Qué opinas? No, fíjate que, digo, ahorita que estaban comentando varias cosas, hablando desde las competencias, de la evolución de las mismas para el liderazgo y de este bienestar que creo que es uno de los factores más importantes, incluso justo en una de las plantas de donde trabajo pasó a una crisis y el líder andaba como gallina descabezada, y entonces su jefe le tuvo que decir, hey, para y espérate y haz esto, pero lo primero que tienes que hacer es parar, espérate, o sea, no tienes que, oye, es que tengo que seguir produciendo, sí, pero tienes que parar para dar ese ejemplo justo del que tú hablabas, digo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Vamos, sí, pero tú te tienes que ver como, ok, vamos a parar, vamos a tranquilizarnos, vamos a dejar de hacer ciertas cosas para ver qué está pasando, y entonces cómo atendemos los problemas, porque tú eres el reflejo. Al final, los seres humanos aprendemos bajo modelos, ¿verdad? Entonces, aprendemos bajo el modelo de nuestros padres o de nuestros hermanos o de nuestra familia, luego aprendemos a través de los modelos de donde trabajamos, ¿no? Y de nuestros amigos, y eso se vuelve algo que a veces se nos olvida, ¿no? Que a veces en ocasiones se nos olvida y no estamos ahí 100%. Me recordaste una frase de un cuate que se llama Eric Hofler que dice, cuando tú paras a una máquina, la máquina se detiene. Cuando tú paras al ser humano, el ser humano arranca. Y es eso, o sea, a veces necesitamos parar pero te decía que a veces agilidad no siempre es rapidez. O sea, a ver, güey. Sí, es como el voy a dar 2 pasos para atrás nomás para agarrar vuelo, pero necesitas dar los 2 pasitos para atrás, ¿no? Y eso no lo estamos acostumbrados a hacer. Como líderes creemos que tenemos que tener todas las respuestas, que tenemos que partirnos el lomo más que todos, o sea, ese tipo de paradigmas afortunadamente cada vez se desafían más, pero todavía lo que estás diciendo es muy interesante, Juan, hablando de pensamiento crítico. Hay gente que aprende a ser líder de lo que ha copiado de otros líderes, y no necesariamente es lo que más necesita, le sirve o lo que debe de perpetuar. O sea, si no estudias liderazgo, si no estudias otros modelos mentales, traes los que te han tocado. Y hay un momento de madurez, de adultez, donde tienes que decir, bueno, esto es lo que me ha tocado, pero no porque sea lo que me ha tocado, es lo que tiene que seguirme tocando, ¿no? Y ese quiebre es muy cañón. O sea, cualquier líder debe de darse cuenta de que quizá los modelos mentales que tiene y de actuación son heredados y nunca han sido reflexionados realmente. Y eso es un proceso duro, pero que los grandes líderes lo hacen de manera consciente para no repetir patrones por el hecho de que es lo que les ha tocado, ¿no? Sí, en no criticar que yo tuve una vez un jefe que me dijo, mira, yo te voy a enseñar lo que sí debes hacer y lo que no debes hacer, pero el criterio de qué sí debes hacer y no debes hacer es tuyo, no necesariamente mío, ¿no? Entonces me dejó una reflexión ahí de, ok, no porque lo haga mi jefe, lo tengo que hacer yo. Y fíjate que todo lo que están comentando de las competencias y todo esto me lleva a una pregunta que es, bueno, ¿y hay un líder que tenga todas estas competencias? ¿El líder perfecto existe? Yo creo que no, o sea, más bien estoy seguro que no. O sea, el líder sería una ironía, ¿no? Decir, sí, el líder que se diga perfecto, pues no es perfecto, ¿no? Porque partimos de que hay una parte de humildad intelectual, de humildad, de reconocimiento de que lo que te ha traído hasta aquí no te va a llevar allá, o sea, no, yo creo que la respuesta es obviamente no. Y yo creo que lo más cercano a un líder perfecto es un líder que se reinventa. O sea, un líder que sabe, como creo que era Peter Drucker el que decía, el futuro es de los paranoicos, ¿no? O sea, el que tengas un poquito de paranoia, ¿qué quiere decir? De que aunque estés, nunca te acomodes, siempre ten la posible paranoia de que hay alguien mejor que tú,
de que hay algo que va a venir a disrumpirte, de que hay algo que probablemente va a venir a cambiar las cosas. Si vives un poquito así, nunca te vas a sentir que ya estás hecho, que ya estás listo, que, o sea, el síndrome del impostor en positivo. Decir, bueno, sí, güey, siempre considérate que te falta, ¿no? Entonces, a mí que me gusta mucho este tema del aprendizaje y de la reinvención, pues me parece que lo más cercano a pensar que eres un líder, un gran líder, o es aspirar a la perfección a través de la reinvención. Sí, esa es una gran frase, ¿eh? ¿Cómo podemos llegar a la perfección? Aspirar, no a ser perfectos, porque Aspirar, sí. si llegaste ya a algún lugar, pero seguramente, como bien dijiste, siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? Siempre, o sea, en lo que me digas, Claro. por diferentes causas, pero siempre va a haber alguien mejor que tú, y eso pues te va a permitir pues tener también otras aspiraciones y otros modos de seguir, aprender de otras personas, las mismas situaciones, como bien lo dijiste, una pandemia, etcétera, te va llevando pues, a tener que cambiar tus modelos, tu estilo y en general. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, Juan, hace completamente sentido. Y fíjate, ahí Caro nos pone un challenge bien interesante. Déjenme, les leo la aportación que nos pone Caro Paredes. Hola, Dice, Caro. yo creo que sí está bien el cuidar todos estos aspectos por parte de un líder y de parte de un colaborador el ser consciente. Dice, hoy en día las personas sienten un poco de estrés y piden incapacidad. A veces sí, entiendo que aplica, pero otras definitivamente no. El desarrollo de habilidades en los colaboradores es importante para gestionarse y encontrar el Y encontrar equilibrio, el dice. equilibrio. Muy bien. Así es, y hace sentido por completo, porque al final, inclusive en el rol de líder, creo que el prestar atención a estos componentes que mencionan ustedes te ayuda a anticiparte hacia el estrés, ¿no? Porque retomando un poco un artículo que por ahí me tocó acompañar, decían, oye, pues es que cuando eres persona tóxica generas toxicidad alrededor. Y obviamente Claro. un líder que no maneja adecuadamente esto, pues genera cortisol y esto genera estrés y el estrés pues obviamente puede tener una intoxicación que a la larga te genera justo enfermedad, malestar y una serie de problemas, ¿no? Pero por otro lado, si el líder presta atención a estos detalles, ve en el colaborador algunos ajustes y cosas que eventualmente te comunican, porque hasta no comunicar comunica, tú como líder te puedes dar cuenta de eso, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué está pasando acá? Y puedes traer a la persona, a ver, cuéntame cómo vas con esto, etcétera, y cómo te has sentido, ¿estás durmiendo bien? ¿A qué hora estás terminando? Y son preguntas que eventualmente puede el líder empezar a conectar. Pero a la par, en la medida en la que lo va haciendo, también educa a sus colaboradores, como dice Caro, para que el colaborador vaya manejando su propio estrés y se vaya Claro. autogestionando, porque no todo depende del líder, y creo que Sí, esa no, parte no. es clave. Buenísimo. Sí, no es paternalismo, es cuidado en la Es gente. correcto, tal cual, tal Sí. cual. Y yo creo que sabes algo a lo que le saqueteamos mucho a veces y que es un acto de valor, que como todo acto que trae grandes recompensas puede tener riesgos, pero hablando de confiar un poco más en que es lo moralmente correcto, hay un libro que me gusta mucho que se llama The Art of Gathering y habla de que a la hora de juntarnos, tú no, dice, yo me acuerdo mucho de esta frase, don't be a chill host, o sea, no seas un host relajado, de que no, pues lo que quiera la gente, como se la quieran pasar, ¿no? Dice, no, güey, si tú hiciste tú eres el host, tú mueve el pandero, güey, o sea, la gente le gusta ser dirigida y le gusta que le digan, este es momento de cenar, ahora es momento de platicar, o sea, y a veces como por no molestar queremos que como que la cosa se dé, ¿no? Yo creo que en un tema de bienestar tú tienes, a veces no tienes que tener la especialidad, no ser el coach que ya tomó la certificación de coaching, ni tener tu certificación de fitness, para decir, a ver, yo creo que esto es mejor que nada, esto es lo que creo que se debe de hacer, vamos a ponernos a hacer ejercicio, vamos a poner, o sea, como que pareciera ser de que no te metas en ese tema porque es personal, o sea, no le digas a alguien que haga ejercicio, no le digas a alguien que vaya al psicólogo, ¿no? Mándalos con RH, con el psicólogo de la empresa, o sea, yo creo que hay un momento donde, claro, puede haber o sea, siempre va a haber el riesgo de que alguien se lo diga, no te metas en mi vida personal, las nuevas generaciones, etcétera. Pero el costo de no intentarlo es más alto que el de intentarlo. Es Sí. como siempre los justos los pecadores por los justos, etcétera. Decir, no, creo que todavía
no sé si afortunadamente o desafortunadamente, y creo que hay maneras, inclusive en Estados Unidos, donde todo tiene que ser con pincitas, y creo que a lo mejor para allá vamos en algunas cosas. Ujú. Yo veo todos los casos de los líderes que leemos en las grandes empresas en Estados Unidos y en Europa, es gente que se involucra y dice, a ver, vamos a hacer esto, ¿sí? Aunque parezca personal. Y sí, a lo mejor va a haber en una ocasión una de esas no te va a salir, vas a salir peleado con alguien te va a meter ahí una línea de ética, yo qué sé, pero, o sea, imagínate que por eso no hagas todo lo que sí puedes hacer por la gente, está cabrón, ¿no? Así es, inclusive hasta el mismo usuario te va diciendo dame más, ¿no? O sea, me gusta ese tipo de programas, claro que sí, venga, o sea, ese tipo de cosas eventualmente hasta Sin llegan obligar a nadie, sin obligar pero a nadie, tal sí, cual. sí, tampoco llevándotela como no, chill, ¿no, güey? Pues tú eres el protagonista de tu equipo, entonces la cultura de tu equipo depende, yo siempre le digo a los líderes, tú eres el CEO de tu equipo, güey. O sea, Ujú, ujú. y entonces no olvídate sí, qué bueno que los de cultura, los de RH, los de nóminas, o sea, tú eres el CEO de tu equipo, entonces, como cualquier dueño de negocio, la empresa va a tener mucho que ver con tus valores y contigo, tu equipo también, más allá de los de la empresa, ¿no? Entonces, hay un libro muy, muy, muy bueno que se llama Nueve mentiras acerca del trabajo. Fíjate, la primera mentira dice, primera mentira, a la gente le importa para qué empresa trabaja. O sea, es una mentira. ¿Cómo, güey? ¿Cómo que no le importa? O sea, es como contradictivo. Dice, a la gente le vale madre la empresa a la que trabaja. A la gente le importa el equipo y el líder con el que trabaja, Sí, porque esa es tal su cual. verdadera employee experience. Ujú. Que vale madre si estás en Google, en Facebook, en la mejor empresa del mundo, güey. Si tu día a día es miserable porque tu líder y tu equipo están de la chingada, vas a tronar. O sea, y sin embargo, al revés también. Tienes un gran equipo y un gran líder. Puede ser que no estés en la mejor empresa del mundo, pero you're gonna stick around. Porque eso es lo que quiere la gente. Quieres una experiencia del día a día chingona, ¿no? O sea, que Ujú. me haga ser mejor, que me saque lo mejor de mí. Entonces, yo creo mucho en eso, ¿no? El líder es el CEO de su equipo, como si fuera una pequeña empresita. Y pues ahí no hay un CEO o un emprendedor que sea chill. No, a ver, güey, pues es lo que hay que hacer, son mis valores y eso es lo que creo que es correcto, ¿no? Sí, Perdón, así me fui, es. me fui, me fui. No, pero No, no, está no, está buenísimo, buenísimo. está buenísimo. Porque Roger Segovia nos decía aquí, y tú lo conoces, nos Sí, decía en ve, una claro. charla, decía, oigan, pues es que al final el tema de la cultura, pues la cultura no existe, o sea, más bien son los comportamientos que modela la organización o los líderes los que hacen que una serie de comportamientos repetidos, pues obviamente te genera patrones de comportamiento, ¿no? Y esa parte Claro, está padrísima, porque como dices, cuando tú ya te tomas en serio ese tema de que es tuyo y no del equipo de recursos humanos, entonces de manera intencional empiezas a provocar cosas de manera puntual. En algún momento me dio una retro un director de ventas que en su momento he admirado mucho y me decía, a ver, tienes que definir de manera intencional cuál es la marca de tu equipo, ¿no? Cuando me dijo eso, se escucha bien bonito, que obviamente pues tiene un poco con tu forma de ser, con tus habilidades o con lo que tú puedes ofertar, o al menos ese era mi paradigma de ese momento. Y yo le decía, bueno, pero dame una pista, güey, ¿por dónde empiezo? Y me dice, es que tú eres un tipo creativo, me dice. ¿Cómo puedes agregar valor creando cosas que el día de hoy no existen? Y yo, ok. Y interesante el punto porque cuando me da ese retro yo empiezo a pensar y de pronto, long story short, lo que hago es leer las quejas de la gente y las quejas transformarlas en soluciones. Y así metimos varios proyectos y de pronto al cabo de 4 o 5 años mi equipo ya era un equipo que era reconocido porque era de la región donde salían los proyectos. con Entonces madre. todo el tema de innovación y nuevas formas de llegar a entrenamiento, pues obviamente eventualmente se volvió la marca del equipo y la exportación de talento era de ese equipo, los proyectos premiados eran de ese equipo y yo dije, oye, pues está todo dar. Y creo que ya cuando me toca vivirlo, Diego, pues obviamente es cada vez que tengo oportunidad me dicen, oye, ¿cómo le hago? Pues genera tu marca, o sea, ¿cuál es tu Genera contribución? tu uniqueness, ¿no? Así es, ¿cuál es tu contribución distintiva? Y me encanta eso. Y justo la pregunta que te quería hacer es, entonces, ¿cómo mejoras como líder? Porque hablamos de un montón de cosas, pero ¿en dónde Sí, radica el componente de la mejora? híjole. Ahorita hace rato lo decía, ¿no? O sea, estudiando distintos modelos de liderazgo,
mucho radica en el autoconocimiento. Lo que tú estás diciendo es, o sea, yo creo que el mejor ejercicio que puedes hacer como líder es conocerte y conocer tus valores, por ejemplo. O sea, y conocer tus valores esenciales. Es muy injusto que alguien que trabaja para ti no los conozca. O sea, además de conocerlos, es contribuirlos al equipo para que sepan con quién están trabajando, ¿no? Yo creo que de entrada, así como Leadership 101, es conoce tus habilidades, conoce tus fortalezas. Una manera de mejorar como líder, volviendo al tema de que parto del autoliderazgo y del autoconocimiento, es, yo pregunto esto en mis cursos de liderazgo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un assessment de fortalezas, de valores? Y de repente algún grupo me sorprende que no, pues es que no. Y normalmente cuando me sorprenden es que me lo acaban de poner los de RH. O sea, no fue que self-driven, ¿no? O sea, un líder que creo que una persona quiere mejorar como líder, lo primero que tiene que elevar es su nivel de self-awareness. Y ahí hay muchas cosas que puedes hacer. Mucho. O sea, desde ir a terapia, desde un, ¿cómo se llama? Test de fortalezas. O sea, todos conocemos alguno, el DISC, el Strength Finder. Un ejercicio de valores personales que actualices constantemente. ¿Quién soy? Esa marca personal que dices, Héctor, tiene todo que ver con qué es lo que es importante para ti, ¿no? Eso creo que es los fundamentos y eso se puede mejorar rápido y todo el tiempo, ¿no? Y luego, yo creo que algo que tienes que hacer para mejorar como líder, pues es tener, como yo lo veo, es una de las cosas claves, es más, yo diría que es una habilidad de liderazgo, es tu networking, tu network, es cómo te acercas a gente que admiras y le haces preguntas inteligentes y aprendes de ellos. Y eso no, como dijo Juan, o sea, no es para, no estoy esperando un instructivo, estoy esperando foundations, estoy esperando principles, ¿no? O sea, conocer los principles de gente exitosa y cómo esos yo decido cuáles adopto y cuáles resuenan conmigo. Y no hay manera de mejorar en nada más que haciendo, ¿no? O sea, entonces tienes que decir, oye, me gustó cómo dirige esta junta este líder, pues mi siguiente junta la voy a intentar así, ¿sí? Y estoy hablando como de learning in the flow of work o the flow of life, porque creo que la más obvia, que no necesariamente es la más poderosa, es pues métete a un MBA, güey, ¿no? O chútate los libros, o métete a un programa de liderazgo. Eso es súper bueno, digo, nosotros nos dedicamos a eso, ustedes también, o sea, y creemos que la capacitación te acerca, pero como en cualquier cosa de capacitación, yo creo que la persona que tiene un drive de aprendizaje, más allá de que sea el curso porque lo mandaron o porque va a ir a un curso estructurado con tareas y todo, yo creo que no hay mejor hack que tener un network de gente a la que admiras, que tiene buenas prácticas de liderazgo, por eso hay que saber a quién admiras, ¿no? Eso, para mí al menos, y lo que yo trato de hacer muchas veces cuando enseño liderazgo es, pues me traigo a Simón Cohen y me traigo al otro güey, me traigo al otro güey, o sea, no es como que yo tengo o sea, me traigo a gente de la que puedes tratar de extraer sus principios para ponerlos en acción. Esas serían como maneras que se me ocurren ahorita de hablar de mejorar de liderazgo, ¿no? O sea, la información ahí está, o sea, la información nunca ha estado más disponible, pero lo que no hacemos más frecuentemente es autoconocimiento, self-awareness y un líder, si se quiere hacer llamar líder de mejora continua, está cargado hacia la acción. O sea, un líder que no acciona, está cabrón. O sea, necesitas drive for action, ¿no? Sí, completamente. Oye, igual y agarro un clásico, Diego, Juan, pero este rollo de quién se ha llevado mi queso, que es así clásico de los temas de que es buenísimo. Pero me gusta mucho este rollo de aprende a detectar el olor cuando el queso se está volviendo viejo. Me gustaba mucho esa frase, ¿no? Y creo que tiene un poco que ver con eso, porque en el momento en el que el líder se siente seguro, confiado e inclusive puede caer en la soberbia, deja de detectar el olor del queso viejo. Buenísimo. Pero por el contrario, si el líder, como decías hace rato, es consciente, y uno de los componentes de la conciencia justo es la humildad por aprender, ¿no? O la humildad para aprender. Pues en ese momento, yo te diría, sí se desprende esta atención reticular que le permite explorar justo lo que decías hace rato. Me encanta ese concepto de el síndrome del impostor, pero en positivo.
empiezas a decir, y a ver, ¿y qué más? Y algo está faltando, algo está fallando, ¿qué más pasa o tal? Entonces, esos componentes creo que le permiten a quienes nos están escuchando el día de hoy es, oye, ¿y cómo te refrescas? O ¿de qué manera puedes mantener vivo el modelo para que puedas, como decías hace rato, en esa línea del tiempo del 2000 o de los 80s al 2020, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo cambiar de comunicación efectiva a resiliencia o a liderazgo consciente o alguno de los otros componentes que nos decías? Fíjate que otra cosa, sí, o sea, es que ahorita no me acuerdo qué fue lo que dijiste sí, como que el autoconocimiento, yo creo que la intuición, que es un elemento muy importante del líder, me gusta este concepto de Seth Godin que dice, sí, no hay nada más poderoso en una profesión que la intuición educada. Una cosa es la intuición y otra, la intuición se educa con experiencias de otros, se educa con lecturas, se educa con observación, se educa con experimentos, ¿no? O sea, por eso la opinión de un experto puede valer muchísimo la toma de una decisión porque tiene intuición educada. No es una opinión, es una intuición educada. No es así como nomás una opinión al aire. Pero, ¿por qué te digo todo esto? Porque creo que una manera, algo que yo sí he hecho varias veces y que justamente es algo que recomiendo, que veo que gente muy fregona hace. O sea, ¿quieres mejorar como líder? Lo he hecho más de, no sé, varias veces en los últimos años. Me mando pedir los últimos 10 libros de liderazgo best rated en Amazon y ahí los tengo y los ojeo y, oye, es que uno habla de liderazgo transformacional, otro habla de lenguaje de liderazgo y agarras cosas, güey, ¿no? O sea, y te das cuenta de que es tan vasto el mundo del liderazgo, pero pues estás estudiando la evolución del liderazgo medio en tiempo real. Eso yo creo que está con madre pensando en agilidad, en lo que viene. O te das cuenta al buscar los top 10 de libros de los últimos 5 años, lo que te decía hace rato, empiezas a ver liderazgo consciente por todos lados, llamándole de una manera o de otra. O sea, entonces este es un trend que si no lo conozco, más me vale que por lo menos entenderlo, ¿no? Es como si dijeras ahorita que, güey, pues a lo mejor no sé nada de ChatGPT usarlo, pero más me debería de medio ahorita, si lo estoy viendo por todos lados, pues a lo mejor no es lo que yo quería aprender, pero es este concepto de pay to play skills, ¿no? Más me vale que lo aprendas si quiero seguir jugando, güey. Y creo que los líderes a veces nos falta humildad porque lo que nos ha funcionado, dicen por ahí que en el éxito se germina el fracaso, ¿no? Ya te crees que ya estás hecho y es que esto siempre ha funcionado y va a seguir funcionando. Volviendo a la gráfica de los 40 años, pues no, güey, o sea, ese liderazgo duro y de jerárquico, pues está siendo cada vez más desafiado, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas maneras de acercarse al más que aprender liderazgo y aprender, y creo que desarrollamos aquí varios argumentos de que cualquier cosa que quieras aprender necesitas, pues, tiempo, esfuerzo, network, humildad intelectual, pero en el tema del liderazgo yo creo que hay una, o sea, yo sigo insistiendo y conectando con lo que les platicaba del club de liderazgo, rodéate de líderes chingones. Sí, claro. Que desafíen y que humildemente genera la confianza para que te compartan cosas que no vas a encontrar en Google ni en ningún lado, ¿no? Completamente, completamente. La verdad es que está poniéndose muy nutritiva la charla, Juan. No, pero muy nutritivo, Diego, porque al final todas las personas que nos están escuchando órale, o sea, es oro molido, ¿no, Juan? Sí, y yo creo que todo lo que ustedes dijeron y comentaron acerca de cómo ser mejor líder, el modelo de tu marca y todos los siempre muy interesante y yo creo que uno de los que puede ayudar, hablando de humildad que lo comentaba Diego, es también acércate a tu equipo con el que trabajas y entiende qué ven ellos en ti como líder, ¿no? Y qué esperan de ti como líder, porque eso vuelve un ejercicio interesante, uno de humildad para decir, oye, bueno, ¿qué estoy haciendo bien y también qué puedo mejorar, ¿no? Por un lado, y por otro lado es, pues a lo mejor estoy haciendo algunas cosas que yo no estoy viendo, ¿no? Me ayudan a ver esos espacios ciegos en mi modelo o en mi forma de trabajo, que para mí es normal, pero para la gente no, ¿verdad? O que para mí
yo pensé que eso no lo reflejaba y resulta de que sí, ¿no? Entonces, creo que el pedir retroalimentación a tu equipo de trabajo, no solo a los que trabajas directamente, sino tus colegas, o sea, no necesitas hacer un 360 como tal. Tener esas conversaciones uno a uno también ayudan a decir, oye, pues quiero sincerarme contigo y dime qué ves, ¿no? ¿Qué ves en mí como líder y qué estoy haciendo muy bien, qué debo de seguir haciendo y qué también, pues a lo mejor no estoy haciendo tan bien y alineo expectativas también, me sirve de esa forma. Entonces, yo creo que el líder, como bien lo decías, Diego, pues está en constante evolución, ¿no? Porque pasan cosas todos los días y nos pasan situaciones todos los días y cada negocio en el que trabajamos está teniendo una evolución diferente todos los días. No todos los negocios son iguales, no todo, por lo tanto, no el liderazgo es una receta secreta, ¿no? Claro. Lo estabas tú al principio con las competencias que nos hablabas y que tampoco se puede tener todas las habilidades, porque pues hay habilidades que necesitas en una organización, hay unas que necesitas en otra, hay unas que necesitas en ciertos momentos, hay otras que necesitas en otros, a pesar de que haya modelos y tendencias de liderazgo que han ido evolucionando, pero pues también yo creo que una capacidad importante del líder tiene que ser esa adaptabilidad, ¿no? Esa adaptabilidad a tu equipo, a tu entorno, a la empresa donde estás trabajando, y eso también te va a permitir continuar mejorando, continuar explorando, continuar viendo a tu alrededor cómo puedes mejorar, ¿no? Y creo que se pone muy filosófico, pero creo que también se va aterrizando, ¿no? Porque y creo Claro. que lo estás aterrizando muy bien en acciones y en qué cosas pues nos puedes recomendar, ¿no? Ahora, Diego, además de esto que ya hablamos, pues de diferentes habilidades y cómo mejorarlas y qué tipo de habilidades, ¿qué más nos recomiendas tú ahora sí que en tu experiencia para ser mejores líderes? Sí, fíjate, estaba pensando en eso. O sea, algo que a mí me ha cambiado y lo traigo, pues, como cuando uno agarra, ya trae un martillo y quiere que todo sea clavo, ¿verdad? Pero la experiencia de aprendizaje y afortunadamente ha sido de liderazgo / emprendedor o dueño de negocio en los últimos 2 años ha sido mi club de liderazgo, que no es otra cosa más que un mastermind eh, a la medida, ¿no? Vamos a decirlo así. Los masterminds que son tan comunes en Estados Unidos y en otras partes del mundo que creo que nos falta mucho a veces aquí hacerlo más en México. ¿Qué es un mastermind? Es un grupo de gente que se junta a ayudarse, al que se respetan entre sí mismos, que tienen diferentes backgrounds normalmente, pero con expertise fuerte y se consideran hasta de cierta manera exitosos entre ellos, por eso hay respeto, ¿no? Y yo pongo un problema sobre la mesa. Como funciona normalmente un mastermind es, esta semana o este mes me toca a mí, yo traigo este desmadre y entre todos ayúdenme a resolverlo. Entonces tienes 5 o 6 personas que te están, este es tu séquito de personas que quieren lo mejor para ti, te van a ayudar. Imagínate eso, ¿no? O sea, y lo tienes condensado. Eso existe mucho en Estados Unidos, ¿no? Por lo menos yo, donde yo sé que existe más es en este tipo de masterminds o foros, que hay mucho más en Estados Unidos, como YPO, etcétera. Luego se hacen estos grupúsculos más pequeños. A mí me pasó que hace 2 años, por razones que ahorita no voy a explicar, pero fui a dar, afortunadamente, con un grupo de 6 personas, dueños de negocio, que querían desarrollar sus habilidades de liderazgo. Y uno de ellos, un gran amigo, que había estudió en Wharton y luego trabajó en Bain, dijo, es que, güey, nada de esto me lo enseñaron en Wharton, güey. O sea, y estudió un MBA. Y el otro estudió un MBA en el MIT y el otro lo estudió no me acuerdo si en Indiana, ¿no? De estas Ivy Leagues. Y llegaron muy clavados hablando de por qué, o sea, por qué es infinito esto, porque ellos estaban clavados con un libro de Tom Peters, que si lo conocen también es un gurusasazo, ¿no? Que se llamaba, él escribió un libro que se llama, de los últimos que escribió, The Excellent Dividend, que él escribió, creo que The Excellent Executive o algo así, o sea, de esos así, tipo Kobe, ¿no? Y es en uno de los últimos chapters de su libro, The Excellent Dividend, aquí están los 20 skills, no creo si los 20 o los 10 skills de un líder de negocio, ¿no? Y pone 10 ahí, y de ahí nace la idea de, oye, güey, pues vamos a estudiar estos skills. Porque Tom Peters nomás te los dice y medio te pone ahí el prompt, pero no te los pone. Entonces imagínate que en los últimos 2 años agarramos esos 10 skills, ya no los chutamos, porque hacemos uno por mes. Fíjate los que vimos ahí. El primero de los skills, que para mí fue que, güey, estoy en otro, ¿dónde estoy, güey, no? El líder tiene que aprender a pedir bien disculpas. Le dedicamos un mes a entender cómo se pide bien una disculpa, güey.
Y dices, y claro, cada mes decimos, esto es la panacea, ¿no? Y claro que llega la siguiente habilidad que se llama Managing by Walking Around, que no es nada nuevo, pero y estábamos en plena pandemia. Oye, güey, ¿cómo haces un Managing by Walking Around cuando no estás yendo a la oficina, güey? Desde acá, sí, claro. Oye, salieron cosas tan interesantes como le hacía el canijo de Murillo, que les hacía FaceTime sin avisarles a los jugadores a ver dónde andaban, cabrón. O sea, Managing by Walking Around, ¿dónde estás, güey? A ver, enséñame que no estás pisteando. Ese tipo de cosas. Y luego vino otra que fue questioning, cómo hacer preguntas bien, cómo hacer preguntas que realmente te lleven a escuchar. Y luego nos dejamos tarea, y entonces la tarea era, ¿tienes prohibido contestarle a tus hijos las cosas que te pregunten esta semana? Cuando te pregunten algo, les tienes que contestar con una pregunta mejor. A ver, ¿tú por qué crees? O sea, nos ha hecho mejores seres humanos, nos ha hecho mejores líderes, nos ha hecho humildes de que no hay panaceas. Y estás calándote con un grupo de gente que tiene ganas y disposición de ser mejores líderes. También no hay poder más poderoso que eso. O sea, el poder del cohort, que luego el problema me ha sorprendido tanto, el commitment que tiene esta gente, que no, nos juntamos los miércoles a las 7 de la mañana, güey. Hay raza que dice, mi esposa me regaña porque dice que nada hago a las 7 de la mañana más que esto. O sea, que, güey, un morning person que no, digo, que nunca es morning person más que ese día. Entonces hay un drive que ya quisiéramos en las organizaciones cuando les ponemos todo en blandito a la gente, güey, y se los pagamos y la madre, y no van, ¿no? Ese para mí es, claro, tenemos que lidiar con que, bueno, no es para todos, pero si me preguntas a mí, ¿qué más se puede hacer? Es, si no te cae una invitación a un grupo de liderazgo, como dicen por ahí, si no existe, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Créalo, güey. Todos los líderes tenemos el poder de crear eso, que requiere commitment y un poquito de organización. Y esto, por cierto, a mí me invitaron a la iteración 5.0. Okay. O sea, el güey que lo creó, en esta quinta iteración ya le atinó a la gente, ya le atinó al formato. O sea, yo le pongo alfombra, güey, ¿no? Y con madre. Pero, o sea, no te va a salir a la primera. Hablando de una de las habilidades, resiliencia, ¿no? Antifragilidad. Pero, o sea, este tipo de cosas que tú no le llamarías aprendizaje, no sé ni cómo llamarle, o sea, no, en el sentido común, en el sentido estricto, yo te aseguro que cualquier líder que pueda tener acceso a esto va a ser un mejor líder, sí o sí, güey. Por ponerte un hack que creo que es poco común, ¿no? Entonces, no sé si es lo que estás preguntando, pero estoy muy emocionado con esto, ¿verdad? Y a mis colegas del Club de Liderazgo, pues los tengo en un pedestal, ¿no? Y no me lo pierdo, güey. O sea, a menos de que esté viajando, no me lo pierdo, ¿no? Pues por ahí creo que, digo, hay más cosas, pero creo que ese sería un buen tip por ahora. No, y qué bueno que nos lo compartes porque voy a partir de dos ideas que nos compartiste. Una es, tienes las ganas, quieres, te invitaron o tú lo puedes generar, pero al final tienes las ganas y el compromiso y te enganchó, ¿verdad? O sea, te enganchó Exacto, a ti exacto. y ya no. Entonces, creo que desde ese punto de vista tiene un valor importante el hacer ese club de liderazgo donde tú compartes, pero tú aprendes de los demás, ¿no? Es como este network del que tú hablabas, Y fíjate, que te ayuda a cómo ser mejor, ¿no? Nomás por darle doble clic a todos los que de alguna manera queremos en las empresas vender esto de liderazgo. O sea, yo en Scandia, el programa que empezamos a hacer de liderazgo comercial el año pasado, desde el día 1 lo empecé a llamar el club. Inclusive nosotros acá que nos juntamos los miércoles no llamamos el club. Como que me pareció la analogía correcta de decir, al club, normalmente quien se inscribe a un club quiere ir, güey. No nomás porque estás pagando, sino, o sea, es una decisión complicada de tomar porque le vas a meter una lana. Como dicen por ahí, tienes que ver si eres familia de club o no. Que, o sea, vas a pasar tiempo ahí, si vas a ir los fines de semana o no. Pero ya que estás ahí, quieres ir y un día el fin de semana vas a comer, a pasar con la familia, a lo mejor de repente vas a echar un dominó, otro día vas a nadar, otro día vas a jugar pádel. O sea, el club son un chorro de cosas a las que puedes ir, güey, ¿no? Y vas todo el año. No es como que, no, es que el club nomás fui, el programa de liderazgo se acabó. No, el club no se acaba. De repente hay que remodelar las canchas y la madre, y lo cerramos durante 2 meses, pero luego regresas. Porque cuando haces un programa de liderazgo que no está visto así, es como si te graduaras de liderazgo. Y creo que es la señal equivocada, güey. No te gradúas, o sea, nomás aprendiste un poco más, viniste
ahora sabes nadar mejor y lo que sigue, pues, es competir en la competencia de ahí del club y luego, ¿sabes qué? Cámbiate, ahora juega frontón, güey. O sea, esa es un poco la intención del club de liderazgo. El club de liderazgo, como dices, quieres ir y no sientes como que, ay, ya me gradué del club. No, güey, o sea, Ahí está. once a member, always a member, y además siempre quiero venir, güey. Claro. Ese es el tipo de espíritu al que yo, a los clientes ahora que cuando me dicen, oye, un curso de liderazgo, le digo, ¿y si le llamamos club? Para que, deja tú que vuelvas a contratarme a mí, a quien más contratas otra vez, ya tienes un contrato con la gente de que tiene que venir a ser mejor líder, güey. ¿Sí? Y a veces va a tocar venir 2 horas, y a veces va a tener venir 2 días, güey, a veces va a tocar venir 1 hora. Porque, no, es que todas las sesiones que sean de 2 horas, los martes y los jueves, ¿por qué, güey? O sea, entonces de repente le metes una sesión teórica y luego un club de lectura y luego un team building y todo es parte del club, ¿no? Entonces ese es el concepto que ahorita traigo muy fresco y tratando de llevar a Scandia, a mi propio equipo Under to Learn, a mis clientes y ahí va haciéndome ella, ¿no? No, está bien interesante porque pues, es una forma diferente, disruptiva pues, de generar competencias de liderazgo, ¿no? Y que, digamos que eso también nos ayuda a generar ese compromiso. El no es voy a un curso porque me mandó mi jefe, es voy porque quiero y porque tengo ganas y en los momentos que yo puedo y quiero hacerlo, porque tengo ese compromiso, ¿no? Entonces, la verdad es que la charla está buenísima. Se nos fue el tiempo. Lamentablemente, toda charla llega a su fin. Ha estado buenísima, Diego, te agradecemos muchísimo. Gracias a Y ustedes. bueno, Héctor, ¿con qué seguimos? Pues prácticamente, vamos. Vamos con el resumen. Así es, mi querido Diego, pues acá tenemos una costumbre que ya ha sucedido por más de 122 capítulos, que es justamente hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos conversado esta noche contigo. Y bueno, pues esta noche tuvimos la fortuna de tener la presencia de Diego Lainez, de Dare to Learn, ¿no? Que compartió con nosotros un tema bien interesante, Club de Liderazgo. Y empezábamos la charla justamente describiendo qué es esto de liderazgo, ¿no? Y nos decía, bueno, es que mira, en temas de liderazgo, no hay como un listado de competencias o un listado de características finito, ¿no? Finito, o sea, más bien es tan maleable y tan evolutivo como el mismo mercado o las necesidades o los tiempos van marcando la tendencia. Depende de los tiempos, cobra más importancia unas cosas que las otras. Y en algún momento nos decía, bueno, pues hay un estudio que va presentando justamente cómo van evolucionando las ofertas de los MBAs en diferentes universidades y de pronto pues hay palabras como vulnerabilidad, liderazgo consciente, compasión, pues realmente no se presentaban hasta ya avanzados los 90, principios de los 2000 y eventualmente esto va generando justo eso, un liderazgo evolutivo. Y nos decía, y si bien es cierto no hay un listado, pues hay una serie de características que Diego resalta y que dice vale la pena prestarle atención. La primera tiene que ver con autoconocimiento y autocuidado, porque lo que dice Diego es, cuando un líder tiene esta característica de autoconocerse y además autocuidarse, es decir, tiene bienestar hacia sí mismo, tiene un equilibrio o una sanidad financiera, por ejemplo, o una salud física, emocional, intelectual, pues obviamente teniéndolo tiene la capacidad de poder ofertarlo a otros, ¿no? O generar las condiciones para que los equipos de trabajo obviamente trabajen bajo esas condiciones. La segunda que nos pone sobre la mesa, Diego, es la compasión, ¿no? Y me gustó mucho este rollo del potato potato, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando hablas de compasión o de liderazgo de servicio, pues no es otra cosa más que, a ver, involúcrate de manera personal con tus colaboradores, muéstrate vulnerable y construye confianza. Porque eventualmente puede ser muy cuestionado esto, o pudo haber sido muy cuestionado en otros tiempos, pero hoy día se vuelve preponderante que características como la compasión, de ponerte los zapatos del otro y además provocar situaciones en cómo hacerles más fácil la vida a los otros, pues adquiere un valor importante del colaborador hacia el líder y obviamente el líder puede capitalizar todo eso en la medida en la que es compasivo con sus colaboradores. Nos hablaba también sobre ese tema justo de mejorar la situación del otro, ¿no? Ver qué está causando estrés, cómo hacer más fácil las cosas, porque esto obviamente se traduce en compromiso de los colaboradores, pero también pues pueden prestar atención a cosas que el día de hoy no le prestan atención si están estresados o están con el sormenage a todo lo que da, ¿no? Otro de los puntos que nos decía Diego es hay que ser implacable con los resultados, ¿no?
pero esta dicotomía entre ser implacable con los resultados y con el desempeño, pero por otro lado, entrarle desde la compasión y el facilitar a los colaboradores el camino. Pareciera ser contraintuitivo, pero al final generar ese equilibrio puede garantizar que como equipo de trabajo, pues puedas generar equipos de alto desempeño en un lugar o en un ambiente de trabajo donde se sientan cómodos y puedan agregar mucho valor. Y el último componente que pone sobre la mesa es la agilidad, ¿no? Pero este tema de la agilidad no es un tema de hacer las cosas rápido, sino más bien de generar una constancia. La agilidad no siempre es ir más rápido, es ir mejor. Y dentro de esto nos dice Diego, oye, pues es un tema de aprender constantemente, de tener un pensamiento crítico, obviamente humildad por aprender, porque en la medida en la que vas generando eso te permite ser más ágil para poder garantizar esos resultados. Y nos decía una frase, al final de cuentas, miren, cuando paras una máquina, la máquina se detiene, pero cuando paras a un ser humano, el ser humano arranca. Y esa frase estuvo súper matona, porque la reflexión en el fondo de esta frase es, da oportunidad de que haya calma, da oportunidad de que la gente pare, que respire, que baje el estrés, porque es ahí donde el efecto creativo, el efecto que desenvuelve, pues se hace presente, ¿no? Nos decía Diego también, ahí Juan le preguntaba, oye, ¿y el líder, hay un líder perfecto? Y nos decía, no, miren, eso no existe. Para empezar, un líder debe de tener una característica fundamental, es que debe ser humilde. Entonces, pues ya desde ahí, pues obviamente no está terminado y no está hecho. Tiene que generar este espacio donde ponga sobre la mesa nuevas formas de hacer las cosas. Lo más cercano a un líder perfecto es un líder que se reinventa, nos decía Diego, ¿no? Este tema del síndrome del impostor, pero en positivo. Hay algo que está pasando acá, que está sucediendo y mantenerse presente y consciente de qué es lo que está sucediendo para tomar las oportunidades y poder traducirlas en diferentes mecanismos, políticas, entre otras cosas que puedan sumar a los resultados del equipo y obviamente el bienestar de su gente. Y nos decía, bueno, este tema de cuidar a la gente no es paternalismo, aguas con eso, y nos daba una recomendación de un libro muy padre de The Art of Gathering, ¿no? Y decía, bueno, es que al final el líder no debe de ser un host como tranquilito, ¿no? De sí, pásale, siéntate, ¿no? Llévatela tranquila. Al contrario, debe ser un líder que provoque, un líder que de manera voluntaria y obviamente intencional genere situaciones para que obviamente haya cambio, haya mejora o inclusive se pueda vivir un ambiente de innovación, de creatividad. Aquel toque que le pueda dar el líder, pues tiene que ver desde ese tema de ser intencional y no necesariamente pues llevártela tranquila en un ambiente de trabajo, ¿no? Tratar de entrar a la parte personal, nos decía Diego, porque esta conexión pues es súper interesante. En algún momento alguien decía, oye, pero es bien riesgoso porque te metes a conectar con temas personales y pone a la gente a hacer ejercicio, a descansar, espérame, porque pues eso ya es un tema personal. Pero me gusta que Diego nos dice, pero el no hacerlo puede ser más costoso, porque el hecho de no intentarlo no te permite explorar realmente si esa idea que tenías pudo haber tenido un impacto extraordinario en tu cultura y en tu equipo de trabajo, que pudo haber traído dividendos padrísimos para ese ambiente de trabajo, ¿no? Al final nos decía Diego, tú eres el CEO de tu equipo, tú provocas la experiencia de tu equipo. Entonces, todo eso que tú defines de manera intencional, y si se fijan, repito esa frase, esa palabra, porque me ha gustado mucho en el contexto que platicamos con Diego, porque cuando lo haces de manera intencional, obviamente provocas esas experiencias y esas experiencias ya generan un ambiente completamente diferente al que puede tener el equipo de enfrente, donde hay un líder que no invierte tiempo a esto, ¿no? Y nos decía, y es importante que al final el líder mejore, ¿no? Que se dé la oportunidad de estudiar muchos modelos de liderazgo, conocer valores esenciales, y esos valores cómo los permea a otros equipos, generar ese network que le permita aprender de otros estilos de liderazgo, ¿no? Cómo puedes obtener principios o componentes fundacionales para poder crear tu propia forma y agarras de un líder un punto, de otro líder otro punto, y en esas conversaciones pues obviamente empieza a hacerse presente esta capacidad de poder tener lectura de otros estilos de liderazgo, aprender de ellos y empezar a internalizar cosas que te pueden ayudar a seguir siendo exitoso, ¿no? No hay mejor forma de mejorar que haciendo las cosas. Entonces, una vez que ya lo aprendiste y lo tienes, el siguiente punto es, pues, vete a la práctica. Y nos decía, bueno, ese famoso learning in the flow of life, ¿no? Con la medida en la que vas experimentando, aplicas ensayo, error, hasta que encuentres tu modelo y ese modelo puedes seguirlo perfeccionando y lo puedes mantener vivo para que obviamente desde tu liderazgo puedas tener los resultados que estás esperando.
Y nos decía, al final de cuentas, este tema de conectar con otros líderes que tienen esa capacidad, no es otra cosa más que tener contacto con gente que tiene una intuición educada, ¿no? Una persona que ha aprendido y que en la medida en la que explora se encuentra cosas y sigue su intuición, pero además esa intuición la conecta con algún entregable, con algún estilo, con algún concepto que es importante para la forma de ver de líder. Y en ese momento esa intuición educada puede dar conceptos o puede entregar herramientas a quien conversa con ese líder que no necesariamente puedes ver en las mejores maestrías de negocios que pueden ofrecer las universidades más prestigiosas del mundo. A final de cuentas es aprender. Y ahí nos compartió un poco, bajo este modelo de Mastermind, nos decía Diego, bueno, pues este tema de poder generar este club de liderazgo donde se pone un problema sobre la mesa y entre todos intentan o tratan de ayudar a solucionarlo, ¿no? Entonces el problema del cohort es clave. Si esos foros eventualmente son provocados, pues obviamente se dan esos foros de discusión, se van generando todo ese aprendizaje y no solamente terminas entregando una solución puntual a un problema dado, sino que en el inter la conversación va desarrollando habilidades de liderazgo y esa parte es clave para poder seguir creciendo en este tema. Y ahí es donde nos dice, bueno, pues al final, si los foros no existen, pues entonces créalo tú. Cualquier líder tiene la capacidad de poder tomar la decisión con un poquito de compromiso y con algo de organización y de coordinación, poder provocar foros en donde se generen estas discusiones y obviamente pues esto genere un ambiente de aprendizaje que beneficia a todos alrededor. Entonces, ojo con el famoso club de liderazgo. Aquí les voy a poner nuevamente dónde pueden contactar a Diego por si quieres llevar esto a tu organización, si quieres llevar este concepto a tu equipo de trabajo. Busca a Diego, síguelo en LinkedIn para que puedas conectar y pues eventualmente puedas llevarte alguna de estas buenas prácticas a tu negocio o a tu equipo de trabajo. Y bien, equipo, pues ahí les comparto el resumen. Un placer. Súper, Diego, apuntando un montón de cosas. Muchísimas gracias. Qué bárbaro. Qué bien lo hiciste. Te lo agradezco. Como siempre, Héctor, un muy buen resumen. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Diego, por estar acá con nosotros. Llegamos al final de nuestro episodio, pero bueno, ya tienen cómo conectar con Diego. Nos compartió hoy, la verdad, que grandes cosas y esperamos que pues, a todos les sirva. Recuerden darle like, compartirlo y nos vemos la próxima semana. Que haya éxito. Hasta pronto. Chao, chao. Bye. Hasta pronto. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartirlo, darle like y seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX y en Instagram como GrowTogetherMX1. Hasta la próxima. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartirlo, darle like y seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX y en Instagram como GrowTogetherMX1. Hasta la próxima.